nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hubo un momento en el siglo XX en el que el mapa del mundo cambió. Los viejos imperios europeos perecieron para siempre y en su lugar emergieron dos grandes potencias. Y ese momento tiene dos nombres, Teherán y Yalta, dos conferencias durante la Segunda Guerra Mundial que iban a redefinir por completo el paisaje del globo. Fue así. Teherán, en Irán, noviembre de 1943. Yalta, en Crimea, febrero de 1945. Estos fueron los dos escenarios en los que el norteamericano Roosevelt, el soviético Stalin y el británico Churchill decidieron el destino del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Los tres protagonistas estaban de acuerdo en dos cosas. La primera, la necesidad de coordinar esfuerzos para derrotar a Alemania y Japón. La segunda, procurar que esa victoria fuera definitiva, de tal manera que Alemania no levantara cabeza y Japón quedara reducido al estatuto de nación vasalla. Ahora bien, cada cual guardaba además ambiciones para sus respectivos países, ambiciones que implicaban un perjuicio para sus otros dos socios. Comenzó así un complejo proceso de acuerdos y desacuerdos donde cada cual jugó sus cartas. Stalin necesitaba el apoyo de la industria americana y que sus socios abrieran un frente occidental en Europa para atrapar a Alemania entre dos fuegos. Churchill, por su parte, necesitaba que la oposición soviética quedara fortalecida en el este para que Hitler no pudiera volverse contra Gran Bretaña entre el oeste y pretendía además que la hegemonía americana en el Pacífico preservara las posesiones imperiales británicas frente al Japón. Y Roosevelt, en fin, necesitaba británicos y soviéticos para aplastar el poderío alemán en Europa y redefinir el mapa del mundo. Pero cada socio alentaba proyectos que inevitablemente lesionaban a los otros dos. Roosevelt quería desmantelar el imperio británico y convertir a los Estados Unidos en una nueva potencia hegemónica mundial. Stalin ambicionaba extender la influencia soviética en Europa, Asia Central y el Oriente Medio en perjuicio de los británicos. Cuanto a Churchill, que era el jugador menos fuerte del trío, sus aspiraciones en Europa le oponían a los soviéticos y su pretensión de mantener el imperio chocaba con los objetivos norteamericanos. De Yalta y Teherán salieron muchas decisiones trascendentales: el desembarco de Normandía, la entrega de media Europa a los soviéticos, la aniquilación del poderío alemán, la creación de las Naciones Unidas. Stalin propuso en Teherán ejecutar a 100.000 oficiales alemanes y Roosevelt le contestó que con 49.000 sería suficiente. El dato da una idea de lo que allí se ventiló. Poco después de Yalta, Roosevelt moría y Churchill perdía las elecciones. Stalin quedaba solo. Una conferencia ulterior, la de Potsdam, terminará de dibujar el mapa, pero lo esencial estaba sentado ya. Estados Unidos y la Unión Soviética serían los nuevos amos del mundo. Y así se repartieron el mundo, efectivamente. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ellos se lo guisaron y ellos se lo comieron y nunca mejor dicho. Así fue, a través de las conferencias, de las tres, ¿no?, de Teherán, Yalta y Potsdam. Se repartieron Europa, se repartieron el mundo, se repartieron Alemania, que eran los objetivos que estaban sobre la mesa, ¿no?, desde que había estallado la Segunda Guerra Mundial y particularmente desde que el año 41 entran en liza la Unión Soviética y Estados Unidos. Íbamos un reparto del mundo, efectivamente. Es interesante que de estas conferencias quede excluida Francia. Había estado antes en la del Cairo y tal, porque era una cosa más entre aliados, digamos, del frente occidental, pero aquí van, digamos, a lo grande. Y además van dos que saben que se quieren comer el mundo y que tarde o temprano terminarán enfrentándose entre sí, pero que se necesitan, que son Roosevelt y Stalin. Y que se lo van a comer además en gran parte a costa del otro. De Churchill. A costa de Churchill, efectivamente. Claro, en la conferencia del Cairo, que es muy interesante lo que apuntas, antes de la conferencia de Teherán, es una conferencia que se lleva a cabo a instancias de Churchill, porque Churchill trata de hacer un frente común ante Stalin. Y Roosevelt lo boicotea sistemáticamente. Roosevelt está en otra cosa. Roosevelt está en destruir el imperio británico y en acercarse a la Unión Soviética y dividirse el mundo con la Unión Soviética. La interpretación de
a qué jugaba Roosevelt o cuáles eran los verdaderos intereses de Roosevelt o cuáles eran las intenciones de Roosevelt está todavía en debate, ¿no? Hay quien entiende que era una persona que tenía una percepción muy particular de lo que era el comunismo soviético y por tanto no se enteraba de nada prácticamente de lo que era, y hay quien le atribuye incluso una intención, digamos, asociativa, a propósito, es decir, que sabiendo perfectamente lo que hacía, quiso participar de una sociedad con Stalin para repartirse el mundo, ¿no? Bueno, hay que recordar que unos pocos años antes Hitler había concebido la idea de dejadme a mí, británicos, la Europa continental y vosotros quedaos con los mares, que Churchill no quiso, de tal forma que como decir, reparto de tiendas entre dos tenderos que saben que van a competir entre sí, pero que desean eliminar cualquier otro competidor, es bastante razonable políticamente hablando. Claro, lo que pasa es que al final, cuando después de la guerra le preguntan a Goering sobre la situación, un tanto irónicamente Goering dijo, ustedes, refiriéndose a los británicos, entraron en la guerra, y de hecho son quienes declararon la guerra, para evitar que nosotros entráramos en el este y ahora se encuentran con el este en el Elba, ¿no? Al final, desde el punto de vista británico y desde el punto de vista del que quiere mantener un imperio, verdaderamente habría que preguntarse si merecía la pena todo el esfuerzo que se hizo para sustituir un amo de media Europa por otro, ¿no? Claro, Churchill jugará siempre a la baza de la special relationship con los Estados Unidos, claro. Somos sus adalides, en realidad sus peones en el resto de Europa, pero es verdad, por otra parte, que para Inglaterra era absolutamente imprescindible contar con la presión soviética en el este y con la ayuda norteamericana para resistir, porque si no, se habrían hundido. Sin duda ninguna. Incluso contando con los Estados Unidos, si no hubiera sido por la Unión Soviética, no cabe duda ninguna de que Alemania no habría perdido la guerra. Eso es seguro, que no la habría perdido. Gran Bretaña y Estados Unidos, por separado o juntos, jamás hubieran podido soportar la cantidad de bajas que soportaron los soviéticos. Pensamos que ahora mismo lo que está establecido en los últimos 10-15 años después de la apertura de los archivos de la antigua Unión Soviética se está estimando en 27 millones de muertos que puso la URSS encima de la mesa. Nada que ver, claro, con el medio millón de los Estados Unidos, es decir, 54 veces más. O dicho de otra manera, por cada soldado americano muerto, los soviéticos pusieron 54 soldados muertos. Evidentemente jamás hubieran podido soportar nada parecido a las potencias occidentales. Stalin también iba con una idea muy clara desde el principio, que era la de aprovechar la jugada para expandirse lo más posible, y él estaba pensando tanto en Europa como en Oriente Medio, evidentemente en perjuicio de los británicos. Lo asombroso, visto con ojos de hoy, es que se le dejara hacer en un momento en el que, por ejemplo, Polonia estaba con soldados entrenándose en Inglaterra. Polonia fue la gran traicionada de estos acuerdos. Polonia fue la gran traicionada sin la menor duda. Una vez más, pues se habían repartido 4 veces, claro, entre Alemania y Rusia, ¿no?, a lo largo de la historia. Una vez más, Polonia fue la gran traicionada, y además Polonia fue la razón por la que estalla en la Segunda Guerra Mundial, la razón inmediata por la que estalla la guerra. Tanto los británicos como Roosevelt, además, tienen frases enormemente despectivas hacia los polacos que residían en su territorio, en un caso como en el británico, que residían por razón de que habían huido de la Polonia ocupada, y en el caso de Roosevelt, en el caso de los Estados Unidos, por la colonia polaca que existía en Estados Unidos. Roosevelt la utilizó de una manera casi podemos decir desvergonzada, ¿no? La utilizó incluso para las últimas elecciones en noviembre de 1944, pero a sabiendas de lo que había pasado en Katyn, por ejemplo, se negó a llevar la investigación de todo aquello más allá, y el propio Churchill fue bastante cínico al decir que por una cosa así no vamos por Polonia no vamos a ir a la guerra, cuando por Polonia habían ido a la guerra en 1939, ¿no? Otros planes de los aliados consistían, según cuenta de Gaulle en sus memorias, en partir Francia en 2 países, cosa que al final no ocurrió, y en partir Alemania en varios trozos, e incluso, como quería Morgenthau, reducirla a un estado de nación agraria. Sí. Si no hubiera sido por el estallido de la Guerra Fría, el destino de Alemania probablemente hubiera sido ese. De hecho, en las primeras etapas después de la ocupación, lo que es un desmantelamiento absoluto de la industria alemana, de los astilleros alemanes, de todo lo que tiene valor en Alemania, e incluso se produce durante 2-3 meses literalmente la caza del científico. Se va por cualquier persona que tenga relación con algún tipo de programa de desarrollo armamentístico, e incluso con gente que está obligado, pues, a programas de cohetes, de programas de atómicos, de agua pesada, etcétera. Y se los reparten unos y otros, casi a partes iguales, ¿no? Había un chiste en Estados Unidos cuando pusieron los soviéticos el año 56, me parece que fue, o 57, el primer Sputnik, aquello que decía, ¿cómo lo han conseguido los soviéticos? Decían, porque sus alemanes eran mejores que los nuestros, ¿no? O sea, fue así, fue un desmantelamiento total de Alemania. Sin duda ninguna se hubiera visto reducida a un papel de nación agraria, donde hubiera sido muy, muy difícil sobrevivir. Pero el estallido de la Guerra Fría, digamos, la ruptura de relaciones entre el este y el oeste, fue lo que finalmente terminó salvando a Alemania.
en esa ruptura de relaciones es fundamental el cambio de presidente en Estados Unidos y que Stalin muestra absolutamente todas sus cartas también. Estamos dentro de los rótulos que estamos poniendo, hay un dato escalofriante, que es cuando Stalin propone con toda frialdad ante Roosevelt y Churchill eliminar, cuando hayan ganado, eliminar quiere decir ejecutar a 100.000 oficiales alemanes para que no pudieran reconstruir su ejército. Roosevelt le dice que, hombre, son demasiados, con 49.000 sería suficiente, y es Churchill quien se opone bajo cualquier concepto a semejante barbaridad. Así es, en la conferencia de Teherán, por la noche, pensemos que tanto Churchill como Stalin eran grandes bebedores. Stalin luego lo dejaría, pero en aquel momento ejercía también. Y según la versión del hijo de Roosevelt, al final de la comida se produjeron los consabidos brindis y Stalin propuso el fusilamiento. Él dice 50.000, de ahí la broma de su padre que dijo 49.500. Ante la indignación de Churchill dijo, bueno, pues bien, no tantos, lleguemos a un compromiso, 49.500. Bueno, todos rieron, en fin, se distendió el ambiente, pero Churchill sale de la habitación donde se está produciendo estos brindis y tal, y se marcha, anda por un pasillo y entra a una habitación oscura. Churchill contaba luego que de repente notó cómo le tocaban por una mano por detrás y que era Stalin, y le dijo solo, y acompañado de Molotov, si no recuerdo mal, y le dijo solo estábamos bromeando, ¿no? Pero el propio Churchill reconoce que siempre dudó mucho de que realmente estuvieran bromeando. Un tipo que acababa de cargarse a decenas de miles de su propia gente en la Unión Soviética. Un tipo que le había reconocido en la anterior visita, había sido en agosto de 1942, según confesión del propio Churchill, un tipo que le había reconocido la liquidación de una docena de millones de campesinos durante la colectivización y modernización. Claro. En fin, Churchill podía saber perfectamente que no estaba seguramente bromeando, e invocó el honor de Gran Bretaña para no mostrarse de acuerdo con eso, y dijo que Gran Bretaña jamás secundaría una cosa como esa. Una última pregunta por un minuto que nos queda, sé que es más intuitiva que otra cosa. Churchill recuperará después la fórmula de Goebbels del telón de acero que se extiende sobre Europa. En el momento de Yalta y Teherán, ¿tú crees que Churchill era consciente de que inevitablemente los dos grandes osos, como había predicho Tocqueville por otra parte, iban a repartirse el mundo? Sí, yo estoy convencido que Churchill era el único que tenía, pese a todo y pese a que confió de una manera bastante poco prudente en Stalin, creía también que le podía manejar. Churchill era el único que tenía plena conciencia, el único, digo, de los dos aliados, ¿no? Sí. Occidentales, que tenía conciencia de lo que iba a pasar, sin duda ninguna. De hecho, en Teherán él insistió mucho, y para eso convocó también la del Cairo, en que los aliados atacasen por el sur de Europa, desembarcasen en los Balcanes, para cortarle el camino en el oriente europeo a la expansión de la Unión Soviética. Él lo vio venir, pero ya no podía dominar la situación. Él no era el que mandaba, las cosas estaban ya en manos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y menos que mandaría después, cuando perdió las elecciones y fue sustituido por Attlee, que realmente fue un cero a la izquierda en la conferencia de Potsdam. No así Truman, que sustituyó a Roosevelt y que fue en realidad quien inició la Guerra Fría con... Hombre, es que el plan de Roosevelt era retirar las tropas norteamericanas de Europa tan pronto como hubiera terminado la guerra, el 8 de mayo, que es cuando se cumplió, y Truman fue el que dijo que de ninguna manera. Bueno, y desde entonces nosotros vivimos como vivimos, es decir, con dos grandes potencias que se repartieron el mundo, aunque luego iban a pasar muchas cosas que, como usted sabe, aquí examinamos permanentemente en Tiempos Modernos. Fernando Paz, gracias mil, como siempre. Un placer, como siempre. Y a ustedes muy buenas noches y hasta un próximo programa.